Les pido que abran sus Biblias o Nuevos Testamentos en el capítulo 3 de Juan, los versículos del 19 al 22. Juan capítulo 3, los versículos del 19 al 22. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Antes de abordar sobre el versículo o los versículos leídos, quisiera contextualizar este pasaje para que lo podamos entender mucho mejor. El contexto es lo que precede al texto. Es todo lo que está antes del texto o pasaje bíblico y después del pasaje bíblico. Pero vamos a hablar un poco de lo que hay antes de este pasaje bíblico. Un hombre llamado Nicodemo, principal de los judíos, vino a Jesús de noche interesado en saber acerca de él. Nicodemo reconoce que Jesús venía de Dios y que nadie que hacía las obras que él hacía podía hacerlas sin la intervención de Dios. Nicodemo reconocía que Cristo venía de Dios. Jesús, viendo la necesidad de Nicodemo, que era un religioso y era principal de los judíos en su secta, reconociendo Jesús su necesidad de él, la necesidad que este hombre tenía de nacer de nuevo y ser salvo, le dice a Nicodemo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo: ¿eres tú maestro? Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Note aquí cómo Jesús se presenta como el que descendió del cielo y el que está en el cielo. En el versículo 13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ninguna de las costumbres religiosas de Nicodemo pudo transformar su corazón y hacerlo entrar al reino de Dios. Ahora Jesús le dice el modo de lograrlo: creyendo en él. ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres nacer de nuevo? Se requiere creer en mí, dice el Señor. El nuevo nacimiento se recibe viniendo a Jesús, creyendo en Jesús, descansando únicamente en Jesús. A partir de aquí,
Jesús define su persona como el Salvador de todos los que creemos en Él. En el versículo 14 de Juan 3 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La presentación de Jesús a Nicodemo es decisiva. Si Nicodemo quería nacer de nuevo, si Nicodemo quería ser salvo y entrar al reino de Dios y no estar condenado, él debía poner su fe en Jesucristo. Y Jesucristo hace una presentación de Él mismo, y Él nos habla y nos testifica que Él ha venido del Padre. Pero en el momento en que Jesús estaba hablando con Nicodemo, simultáneamente Jesús estaba a la diestra del Padre. En un modo distinto de existencia, pero estaba a la diestra del Padre. Y eso es lo que leímos nosotros cuando hablamos acerca de lo que Cristo dice en el versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él está hablando aquí tan categóricamente acerca de su persona que no queda duda de que Cristo es Dios. El Dios encarnado, el Dios que vino a salvarnos, el Dios que vino a transformar nuestros corazones y nuestra vida. Esta presentación es la que nos lleva de la mano a la escritura de hoy. Cristo no es una opción, mi hermano. Entre muchas opciones para ser salvo, hay un solo camino y un solo mediador, es Jesucristo. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Él es la única opción para ser salvo. Él es la única opción para ser transformados. Es por eso en el pasaje que hemos centrado nuestra atención, del cual queremos predicar hoy, se nos habla que no creer en Cristo es estar bajo condenación. No creer en Cristo es estar bajo condenación. Ahora leamos de nuevo la escritura que yo he usado para traer la predicación del día de hoy. Dice el Señor: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. Vayamos a Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria a Dios. Por consiguiente, este pasaje parte de la premisa de un anuncio glorioso. La luz vino al mundo. La luz vino al mundo. ¿Qué es la luz? La luz de la vida. No se trata de una mera luz fría como la luna
es la cálida y compasiva luz de nuestro bendito y amado Salvador, que vino a revelarnos la vida. Dice Pablo en 2 de Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dice Juan en el primer capítulo, versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gloria a Dios. ¿A dónde ha venido esta luz? Al mundo. En él estaba la vida, y él estaba en el mundo. En el mundo estaba, dice el versículo 10 de primera de Juan, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cristo estaba en el lugar de tinieblas y muerte para hacer resplandecer la luz de la vida. Por eso Juan 3:16 nos dice, porque tal fue el amor de Dios, tal ha sido el amor de Dios que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos aquí lo que esta luz revela, lo que esta luz manifiesta. Esta luz revela la vida de Cristo, el amor del Padre, la santidad de Dios. Porque Cristo es la imagen del Dios invisible, como dice Pablo en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Por eso, así como le pertenece al primogénito todo el derecho del primado, así le pertenece a Cristo todo el primado, porque todo fue hecho por medio de Él, para la gloria de Él. Cristo revela en su vida y obra la santidad de Dios, la verdadera condición y destino del hombre pecador, si no se arrepiente y viene a los pies de Dios, creyendo en Cristo para salvación. Cristo es la dádiva, Cristo es el regalo, el don de Dios para que el hombre pueda ser salvo y pueda experimentar un nuevo nacimiento. Pero en el pasaje también se nos habla de una triste condición. ¿Cuál es la triste condición? Dice la Escritura, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo, pero los hombres se empecinaron, se enfrascaron en seguir en las tinieblas, en amar las tinieblas antes que la luz. Cuando la Biblia usa el término tinieblas, se refiere a la ignorancia espiritual, a la maldad, a la condición inmaterial resultante del descuido de la verdad o de la indiferencia hacia esa verdad. Cuando el hombre toma la decisión de no escuchar a Dios, esto es un síntoma de tinieblas. Por eso dice la Escritura, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas de la ignorancia en lugar de la luz del conocimiento de Dios a través de Jesucristo. Nosotros, como tantos otros, andábamos un día en tinieblas, en ignorancia, en diversos pecados y prácticas horribles. Pero por medio de la palabra de Dios, Dios abrió los ojos de nuestro entendimiento para que comprendiésemos la verdad del Evangelio, y una vez iluminados, nosotros no fuimos rebeldes a la invitación de Dios. Fuimos a la luz.
Por eso el título de este sermón es el siguiente: ven a la luz. Mi hermano, si estás en tinieblas, ¿cómo puedo estar en tinieblas si yo estoy ya en los caminos del Señor? Sí, pero dice la Escritura que si yo no perdono, que si yo odio en el corazón a un hermano o a una hermana, todavía estoy en tinieblas. Sí, dice la Escritura que cuando andamos en nuestros vanos pensamientos y alejados de la verdad de Dios, andamos en tinieblas. Así que este mensaje no es solamente para aquellos que están distantes del templo, alejados del conocimiento de Dios, necesitados de una transformación radical. Este tema también es para todo aquel que se llama cristiano o que se nombra cristiano, pero aún tiene cosas en su vida que son tinieblas y necesita venir a la luz, como Nicodemo vino a la luz para tener nueva vida. Veamos el testimonio de Pablo ante Agripa en Hechos 26 del 9 al 23. Dice Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Saulo de Tarso estaba en tinieblas. ¿Por qué? Porque mataba a los cristianos, perseguía a los cristianos. Y dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Aquí Pablo relata su conversión, qué pasó con él, qué sucedió con él. Ocupado en esto, dice Pablo, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos. Aquí tenía una misión que cumplir Saulo. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cristo le estaba diciendo a Saulo el modo de salir de las tinieblas y venir a la luz. Todos los hombres deben recibir la palabra de Dios en su corazón y poner la fe en Jesucristo para que sus pecados sean perdonados y para que obtengan la herencia de los santificados. Pablo no fue rebelde a la visión, porque le dice a Agripa: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.
Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Mi hermano, Saulo estaba en tinieblas, ignorando la verdad, persiguiendo a los discípulos de Cristo, hasta que la luz se apareció a él, hasta que Cristo se apareció a él. Mira cómo dice Juan en su primer libro, capítulo 1, del 9 al 13, aquella luz verdadera venía a este mundo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice Juan que Cristo vino a los suyos, a los judíos, pero los judíos no les recibieron. Pero a los que les recibieron, a todos los que le hemos recibido, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¡Qué dicha! ¡Qué honor! El ser llamados hijos de Dios por el hecho de haber creído en Jesucristo. En el pasaje base de esta exposición, Cristo dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En otras palabras, dice Cristo, yo vine al mundo y los hombres, en lugar de amarme a mí, que soy la luz, amaron al mundo, amaron las tinieblas, amaron la maldad. Los hombres prefirieron no solo amar la mentira, cambiar la verdad por la mentira, sino también los hombres prefirieron vivir en las tinieblas de los placeres del pecado en lugar de amar la luz del glorioso evangelio de Cristo. Y esta es una realidad con la que nosotros cada día estamos lidiando. Todos los días conocemos a tantas personas a las cuales hemos predicado el evangelio. Reconocen que en verdad la palabra de Dios es veraz, pero prefieren seguir viviendo en la mentira y en los placeres de pecado. Siguen amando la mentira, siguen practicando toda clase de pecado, y muchos actúan de este modo porque ignoran el hecho de que Satanás ha cegado sus ojos. Como dice Pablo en 2 de Corintios 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El mundo tiene ciego a tantas personas que hoy se hace necesidad, se urge la necesidad de nosotros seguir predicando la palabra de Dios para que los ojos de los que están ciegos sean iluminados y puedan ver la gloria de Cristo. También el mundo, en lugar de amar la vida, preferir la vida, que es Cristo, ha preferido la muerte. Esta es la miserable lección que revela la depravación humana y la perversidad del hombre, una mente cegada por el pecado. Dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. He aquí la luz de la vida.
Debemos recibirla, debemos acatarla, debemos seguir esa luz, debemos nosotros tomar la iniciativa de venir a la luz. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Con creer en Cristo hemos pasado de muerte a vida. Sin embargo, tantos en los tiempos de Jesús como en nuestro tiempo, siguen existiendo personas que hacen caso omiso a estas declaraciones que la luz ha venido al mundo para dar vida. En el versículo de nuestra exposición se nos dice una razón por la que los hombres rechazan la luz. Hay una razón triste y pobre, porque sus obras son malas. ¿Saben por qué no hay tantas personas escuchando la palabra de Dios? ¿Sabes por qué hay tantas personas que no se acercan a Dios? Aquí el Señor está diciendo la causa: porque sus obras son malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La gente no viene a la luz no porque no reconozca lo valioso del evangelio, lo valioso de las leyes de Dios, lo valioso de las normas de Dios. La gente no viene a Jesús porque no quiere dejar de pecar, no quiere dejar sus estándares de vida. Aman la maldad, la mentira, aman el engaño, la traición, la venganza, la inmoralidad sexual, las borracheras, pero todas estas cosas terminan en desilusión, en vergüenza, en confusión, en desgracia, porque no se puede ser feliz yendo en dirección opuesta a Dios. Si tú y yo queremos ser felices, debemos ir a Dios y debemos proponernos, con la ayuda de Dios, abandonar las tinieblas, alejarnos de las tinieblas. Dice Romanos 6 del 19 al 20: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es, ¿qué cosa? Muerte. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para seguirnos convenciendo de pecado, para que vengamos a Dios en arrepentimiento y fe y dejemos la vida que tanto mal nos trae, la vida de pecado, la vida de maldad, porque bajo el resplandor de la luz de Cristo es como único nosotros, tú y yo, podemos ver nuestras impurezas, podemos ver nuestra realidad. Y es como el espejo en el cual nos miramos y detectamos lo feo que nos vemos o lo sucio que estamos. Y al vernos en ese espejo somos animados a erradicar nuestras deficiencias, nuestras propias impurezas. Cuando esa luz refulgente alumbra el espejo de la palabra, alumbra también todo nuestro ser interior y trae esperanza, consuelo y vida para todo aquel que viene a Jesús. Generalmente cuando no queremos cambiar, cuando no queremos ser transformados o cambiar nuestro estilo de vida,
es porque no queremos que se hable de nuestro pecado, se hable de nuestra maldad. Muchas personas no vienen a la iglesia porque no quieren escuchar al predicador hablar de algo en lo que se sientan comprometidos, o hablar de algún tipo de pecado en lo que se sientan aludidos. Pero mira lo que dice el Señor: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. He aquí la razón, he aquí la causa. ¿Por qué muchos aborrecen el evangelio? ¿Por qué muchos aborrecen a Cristo y no vienen a Él? Porque no quieren sentirse aludidos, sentirse reprendidos. La gente no aborrece a Cristo por otra razón, mi hermano, sino porque Cristo revela sus pecados y los reprende. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana? Esta mujer tiene un diálogo con Jesús, pero en ese diálogo llegó el momento de Jesús alumbrar con una luz refulgente su pecado. Y le dice: mujer, llama a tu marido. La mujer dijo: no, yo no tengo marido. No tengo marido. ¿Qué le dice el Señor? Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Enseguida la mujer lo miró y dice: oye, tú eres profeta, tú conoces. Jesús conoce nuestra vida, mi hermano. Él no tiene necesidad de que se le diga qué es lo que hay, porque Él sabe lo que hay dentro del hombre. Y si tú y yo reconocemos nuestra necesidad de Cristo, que Él es el único Salvador, que es el único que puede perdonar nuestros pecados, ¿qué hacemos alejados de Cristo? Vengamos a los pies de Cristo, porque en Él hay cura para todos nuestros males, sean físicos o sean espirituales. El hombre puede tener una respuesta consecuente al mensaje de Cristo, que es la luz. El evangelio nos llama a abandonar las obras malas y abrazar las obras buenas. El evangelio nos enseña un estilo de vida diferente, y con este estilo diferente de vida podemos llenar de encantos nuestra vida. El evangelio procura que todos los que hemos venido a la luz no solo amemos la verdad, sino que practiquemos esa verdad, porque esta es la única manera en que podemos demostrar que en verdad estamos siendo transformados y cambiados por el Señor. Dice el versículo 21, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestas sus obras, para que sus obras sean hechas manifiestas en Dios. Dice Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras. Es aquí el nuevo nacimiento. Tú y yo hemos nacido de nuevo, es para hacer buenas obras, no malas obras. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No hay otra manera de evidenciar que Cristo está en nuestros corazones que a través de las buenas obras. El creyente que responde consecuentemente al evangelio reconoce el valor de practicar la verdad, el valor de vivir en santidad, el valor de ser dominado por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios orienta nuestros pasos hacia lo bueno, hacia lo justo, hacia lo digno. La palabra de Dios nos hace libres del engaño y la mentira. La palabra de Dios es la verdad que nos convence y nos transforma a pesar de tener un corazón contaminado. Dice Cristo que el que practica la verdad viene a la luz para que la luz lo ilumine. Si hay algo que reparar,
usted y yo vamos y lo reparamos. Si hay algo que levantar, usted y yo vamos y lo levantamos. Si hay algo que destruir en nuestras vidas, una vez que la luz de Dios nos ilumina, nosotros vamos y destruimos lo que hay que destruir. Porque lo más importante para nosotros es andar en la verdad de Dios, es vivir para Dios. Mira el consejo que da Proverbios 23, versículo 23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Cristo nos sigue alumbrando con esta verdad. Por eso llegó a decir el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué los que practican la verdad vienen a la luz? Porque anhelan andar en la verdad, anhelan ser transformados, anhelan recibir vida y vida en abundancia. Dice Cristo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, ¿qué aplicación práctica podemos extraer de este pasaje de la Biblia? Primero, Dios siempre condenará lo malo. Dios siempre condenará lo malo que hagamos, aunque el mundo nos enseñe otra cosa y nos guíe a creer lo contrario. Dios siempre va a condenar lo que es malo. Así que tú y yo en algún momento determinado nos vamos a sentir incómodos porque el Espíritu Santo nos revela aquellas cosas malas que nosotros debemos desechar como hijos de Dios. Cuando Pablo habla de la lista de pecados, de los pecados que los hombres cometen, Pablo dice o expresa que no tan solamente nosotros debemos inhibirnos, limitarnos de practicar estos hábitos, sino que debemos también abstenernos de sentir complacencia o sentir gozo viendo los pecados que ellos cometen. Y aquí entra el internet. Aquí entran las páginas que nosotros, a las cuales tenemos acceso. Un cristiano, un hijo de Dios, ¿ustedes creen que debe entrar a una página de internet que promueve la inmoralidad sexual, que promueve las malas palabras, que promueve los malos hábitos? Un cristiano está supuesto a cerrar sus ojos, a no entrar en esos lugares donde es promovido el pecado. Y el Espíritu Santo nos está diciendo aquí a través de este mensaje que Dios no va a estar de nuestra parte si practicamos el pecado. Él condena el pecado. Cristo no es ministro de pecado. Cristo condena el pecado. Cristo no se conforma al pecado. Por eso decía Pablo: ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque ¿cómo nosotros viviremos en el pecado si ahora ya estamos en Cristo Jesús? Somos miembros del cuerpo de Cristo, le pertenecemos a Él y debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestros espíritus. Cuando alejados de Dios pretendemos seguir siendo religiosos, viniendo ante otro aparentando realmente lo que no somos, Dios desde el cielo
nos está mirando del mismo modo que él miraba a los escribas y fariseos cuando decía sepulcros blanqueados, muy lindos por fuera, pero por dentro llenos de inmundicia. Dios quiere que dejemos la inmundicia. Dios quiere que no nos conformemos al pecado, que no vivamos en el pecado como un estilo de vida, porque Dios envió a Jesucristo, nuestro amado Salvador, para salvarnos de nuestros pecados. No para que nosotros vivamos en los pecados. Perdón. Ese es el propósito de Dios. Si has sido rescatado del mundo malo, del mundo vicioso, de las borracheras, de las orgías, de la lujuria, gracias, y de todas aquellas cosas que antes practicábamos, no podemos volver de nuevo a esa vida vieja. No podemos ir de la luz a las tinieblas, porque un día fuimos rescatados de las tinieblas. Las obras de las tinieblas ya no deben ser practicadas. Recuerda, hermano, aunque la sociedad apruebe lo malo, Dios sigue condenando lo malo. Aunque la sociedad limpie alguna práctica pecaminosa, la palabra de Dios dice lo que es pecado y punto. Dios es soberano, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La iglesia no puede amoldarse al mundo. La iglesia no puede vestir como visten las personas que no conocen a Dios, revelando su cuerpo a otras personas, partes que no deben ser reveladas. Cada vez que yo veo a una persona que usa el nombre de Cristo vistiendo de una manera inmodesta, no dejo de sentir indignación, porque eso es confusión. En nuestro vestuario debemos reflejar la santidad de Dios. En nuestro vocabulario debemos reflejar la santidad de Dios. En el modo en que nos tratamos con respeto, con amor, debemos demostrar que en verdad Cristo mora en nuestros corazones, que hay limpieza de intención, limpieza de pensamiento. Toda envidia, todo celo, todo rencor, toda obra carnal, en el nombre de Jesucristo debe ser echada afuera. Mi hermano, Dios condena lo malo. Y en segundo lugar, Dios permitirá que tú y yo seamos reprendidos para que salgamos de las tinieblas y vengamos a la luz. Si el Espíritu Santo nos habla de estas cosas en el día de hoy, es para que nosotros, si estamos en alguna práctica que es deshonesta y deshonrosa a los ojos de Dios, vayamos de allí a la luz, de las tinieblas a la luz. Dios va a permitir siempre que tú y yo seamos reprendidos porque Él nos ama, Él nos reprende. La palabra de Dios nos corrige, la palabra de Dios nos instruye, pero la palabra de Dios nos redarguye, nos reprende cuando hacemos lo malo, porque Dios quiere que seamos un hombre nuevo. En tercer lugar, el hábito de querer y practicar la verdad nos hará venir a Jesús para que nuestras obras sean manifiestas en Él. El hábito de querer recibir la verdad, de practicar la verdad, es un hábito bueno. Es un hábito que nos va a estar permitiendo ver nuestra propia realidad, reflexionar, tener momentos para reflexionar qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal,
en la presencia de Dios. Y eso lo voy a hacer con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me dice en qué yo estoy bien y en qué yo estoy mal. Pero tu deseo y mi deseo de querer ser moldeado por esta palabra va a permitir que esa palabra siga alumbrando nuestra conciencia, siga abriendo los ojos de nuestro entendimiento y siga impulsándonos a hacer lo bueno y correcto delante de Dios. Y por último, un hijo de Dios debe odiar la mentira y amar la verdad. Odia la mentira, ama la verdad, procúrala. Por eso dice el Señor: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. De ningún modo andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y mi pregunta para ti, mi hermano, mi amigo que está aquí hoy: ¿la luz está en ti? La luz que vino al mundo está en ti. Si no está en ti, mi recomendación, mi exhortación para ti es: ven a la luz. No te quede en un estado de tinieblas. No te quede ahí, porque Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Él es la luz. Es la única persona que puede hacerte nuevo. Es la única persona que puede transformar tu corazón. Por esa razón, ven a la luz. Que Dios te bendiga.